Hola, buenos días. Entramos ya en el último bloque de esta interesantísima sesión con la parte de tendencias humanas, que como sabéis, pues bueno, es muy importante. Yo diría que es crucial, ¿no? Toda la parte de transformación digital, pero va totalmente vinculada a la transformación de la cultura y, por supuesto, a las personas. En este bloque tenemos el placer y el privilegio de contar con dos excelentes referentes y expertos en talento y liderazgo. Nuestros invitados nos contarán cómo las organizaciones tienen que revisar y repensar sus estructuras organizativas para hacer frente a un contexto de cambio en entornos VUCA y BANI en el que se mueven actualmente todas las organizaciones. Como sabéis, el mundo VUCA se caracteriza por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Escenario en que las empresas se ven obligadas a adaptarse a los continuos cambios que atacan a su programación estratégica y a sus rutinas profesionales. Avances tecnológicos o fluctuaciones propias de los propios mercados. Por si fuera poco, ya después de la pandemia o a partir de la pandemia, el escenario todavía se complica más y ahora hablamos más de entorno BANI, que se caracteriza por la fragilidad. El contexto se ha vuelto cada vez más quebradizo y, por tanto, frágil. Ansiedad, esto produce, por supuesto, agitación, una aura de zozobra y inquietud, ¿no?, que nos rodea. El entorno no lineal, es decir, el desfase temporal, y además lo estamos viendo precisamente ahora entre el origen y la consecuencia, nos produce ese desequilibrio impidiendo comprender en su totalidad la realidad, por eso decimos también incomprensible, que no sigue los patrones habituales. Así, BANI define una realidad de caos y confusión, yendo mucho más allá de la inestabilidad y la incertidumbre de la que hablaba VUCA. En definitiva, nos toca gestionar la complejidad en un entorno de total incertidumbre y caos. En este mundo, el liderazgo es el driver o la palanca fundamental de transformación de una organización, teniendo que estar alineado con el cambio que debe producirse. Nuestros ponentes nos desmontarán falsos mitos y obsoletos paradigmas que nos describen líderes cuasi divinos, más parecidos a un superhéroe con superpoderes que a un ser humano de carne y hueso. El liderazgo es humano y, como tal, imperfecto. Así precisamente lo describe Jordi en su libro El liderazgo imperfecto, considerado como uno de los libros sobre el liderazgo más disruptivos que se han escrito en las últimas décadas, donde nos marca las claves del liderazgo en el mundo actual. Paso así a introducir a uno de nuestros primeros ponentes en este bloque, Jordi Alemany, mentor de negocio, LinkedIn Top Voice, con más de actualmente 100.000 seguidores, autor del libro que os mencionaba, Liderazgo Imperfecto, especialista en liderazgo e innovación, transformación cultural y desarrollo del talento, autodidacta en el campo de la inteligencia emocional, la psicología organizacional, las neurociencias y la economía. Polímata, curioso de las ciencias humanistas, formado en management, comunicación y liderazgo en alguna de las mejores escuelas de negocio del mundo como Stanford, Georgetown o London Business School. Durante 20 años ha desarrollado su carrera como mando intermedio y ejecutivo en 3 grandes multinacionales, FedEx, CHEPS y EGS Direct, liderando equipos de desarrollo de negocio y centros de excelencia en 4 continentes. Desde su regreso a España en 2015, compagina su trabajo como consejero externo, mentor de negocio y formador de equipos directivos en grandes corporaciones de España y Latinoamérica, con sus tareas como conferenciante y autor especializado en liderazgo, transformación cultural y bienestar organizacional. Bienvenido, Jordi, y gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. La verdad que es un placer estar en este foro. Gracias por la invitación. No sé si marcharme después de la introducción, porque ahora con estas expectativas, ¿verdad? Siempre que te venden tanto, luego lo más probable es que te acabes hundiendo. Digan, bueno, este hombre, qué mal ha aprovechado todo ese tiempo, ¿verdad? No, gracias a vosotros por la oportunidad y sobre todo porque, bueno, pues todo lo que se ha presentado esta mañana aquí me parece, para mí que soy neófito en el mundo digital, como veis no soy nativo digital, yo nací un poquito antes, todo que ya muy pronto mi padre entendió que tanto el hablar idiomas como manejar la informática, que era como le llamábamos entonces, ¿no?, pues era la base seguramente para tener una carrera profesional de cierto éxito en el futuro.
Y no se me escapan estos términos, pero realmente me resulta fascinante todo lo que han contado nuestros compañeros, ¿no? Todos estos metaversos, la blockchain y toda esa terminología que concuerdo también con algunos de los compañeros en el público, que hay pues, ciertamente un peso importante del marketing, y de eso vamos a intentar hablar. Me voy a poner de pie porque me gustaría contaros algunas cosas. Yo hablo de liderazgo imperfecto y hablo de liderazgo imperfecto porque con los años pues uno se va dando cuenta que todas esas teorías que nos venden, sobre todo desde el mundo anglosajón, ¿verdad? El líder, las 7 habilidades del líder, las 10 virtudes del líder. Bueno, si entras en Instagram o en LinkedIn o en cualquier red social, ves que se lleva mucho eso de definir quién es el líder perfecto y qué habilidades tiene que tener. Y yo, cada vez que veo una de esas listas, me frustro y me deprimo, porque digo, qué poco me parezco yo a un líder. Yo no sé cómo he podido hacer las cosas que he hecho, cómo he podido dirigir equipos en medio planeta, siendo tan malo y no cumpliendo prácticamente con casi ninguna de estas cosas, al menos no al punto que creo yo que se describe, ¿no? Entonces, un día me propuse tratar de luchar contra todos esos paradigmas y esas listas que describen líderes cuasi divinos, que todo lo hacen bien, que nunca se equivocan, que no tienen miedo, que tienen respuestas a todas las preguntas, que además son los mejores de sus equipos. Y dije, pues mira, yo a riesgo de ser tachado de perro verde y a riesgo de que me caneen, pues yo voy a contar lo que yo creo que es un líder. Y empecé a contarlo. Y me di cuenta que cada vez pues, se sumaba más gente a ese mensaje. Y para mí un líder es un ser humano que básicamente pues, en un momento de dificultad y cuando todo el mundo desearía salir corriendo porque ve un peligro o porque ve una adversidad o una situación difícil, pues esa persona, hombre o mujer, niño o niña, da un paso adelante y dice, parar, parar, no corráis, que aunque parezca que está oscuro, pues yo tengo una linternita aquí que a lo mejor nos alumbra. Y no corráis porque además yo confío en mis posibilidades, pero también las vuestras. Entonces, se ha mencionado antes por parte del equipo de Tesiva, me ha parecido fascinante lo que habéis descrito de vuestro trabajo en equipo y del trabajo que realizáis en visión artificial y demás, pero sobre todo me quedo con un mensaje, que creo que lo ha dicho Daniel, ¿es tu nombre? Que es que trabajan muy a gusto porque se conocen muy bien entre ellos. Y se conocen muy bien entre ellos porque hay un almuerzo un día a la semana que les permite conocerse entre ellos. Y es que los seres humanos, más allá de que nos interaccionemos o nos relacionemos en un metaverso o en esta sala, todos compartimos las mismas necesidades. Y esto ya lo dijo Maslow hace muchos años, seguro que no os voy a aburrir con las teorías de Abraham Maslow, pero seguro que las conocéis. Una vez que tienes la pancha llena, la barriga, la pancha se dice en catalán o en valenciano, ¿vale? Disculparme, pero una vez que tienes la barriga llena, tienes un techo donde protegerte de la intemperie y más o menos tienes garantizado que en los próximos días vas a poder seguir comiendo, lo que te gusta y lo que quieres es que te quieran y que te reconozcan y que si haces algo bien, pues que de vez en cuando digan, jolín, pues qué bien tu contribución al grupo, ¿verdad? Y eso es el liderazgo. El liderazgo es alguien que da ese paso adelante en momentos de dificultad y que además al grupo que le acompaña, porque nadie ha logrado ninguna gran gesta en la humanidad, él o ella solos, les dice, chicos, que yo confío en vosotros, que yo construyo entornos donde además podéis construir confianza tanto conmigo como entre vosotros y que por último lo que hagamos va a retornar un beneficio común. Eso que hoy en día tanto se habla del propósito no es otra cosa que llegar al final de la jornada, en el caso del entorno de trabajo, y sentirte bien cuando te vas a tu casa. Esa conciliación no tiene que ver muchas veces con horarios, sino tiene que ver básicamente con el que salgas del trabajo con la suficiente energía y alegría como para disfrutar de otros planos de tu vida. Porque esa conciliación de no, voy a conciliar de 9 a 5... Ya, pero si trabajas de 9 a 5 y sales del trabajo y no tienes ganas de ver a nadie, cuando llegas a tu casa tus hijos te piden papi, mami, vamos a jugar, y tú dices, quita niño, que no tengo el tema para farolillos, ¿vale? Pues entonces, ¿qué pasa? Que tú al final lo que estás haciendo es trabajar unas horas justitas, pero no estar bien. Y en el libro y en cada una de mis charlas yo hablo de que tenemos que llegar a un punto en el que esté bien no estar bien. Y el liderazgo imperfecto tiene que ver con seres humanos que a veces pues, cometen errores y con entornos de trabajo donde no hay miedo a mostrarte vulnerable o a decir, oye, lo he hecho mal. Y con jefes que no son ni mejores ni peores, simplemente son comprensivos y entienden que no podemos estar todo el día con el pie pisado a fondo. Y que hay veces que cada uno de nosotros ya somos mayorcitos, sabemos cuándo hay que levantar el pie y hay que apretar más o menos, y en eso consiste la conciliación.
La conciliación consiste en trabajar, en vivir, en disfrutar, en estar con amigos, en socializar. Ya digo, lo hagamos en el mundo virtual o en el mundo físico. Voy a concluir diciendo una cosa. Yo creo que el próximo reto más importante que tiene el ser humano por delante no es la transformación digital, porque además para transformarte digitalmente, ayer lo comentábamos con algunos compañeros, primero hay que transformar tu mentalidad y hay que entender que la tecnología tiene que trabajar en pro del bienestar común y del ser humano y no al revés, ¿vale? Pero yo creo que el reto más importante que tenemos es humanizar lo digital, es humanizar los entornos de trabajo. Actualmente hay 2 millones de personas diagnosticadas con depresión en España, hay 10 no diagnosticados. Tenemos 1 de cada 4 personas en nuestro país mayores de 15 años que sufre cada día problemas mentales y estamos demasiado preocupados de lo digital en muchas ocasiones y le prestamos muy poca atención a lo humano. Y de eso es de lo que yo voy a intentar hablaros junto con mi compañero Andrés, que además es un fenómeno, y le voy a ceder la palabra para que nos siga ilustrando. Andrés, todo tuyo. Me he comido un minuto de tu tiempo, creo, pero... No te lo perdonaré jamás. Todo tuyo. Paso ahora a presentar a nuestro segundo y no menos importante ponente, ¿no? Andrés Ortega. Andrés es director de talento y personas en McCann World Group, director académico de DITEX, miembro de la Junta Directiva de AIDIPE, Senior Advisor sobre el futuro del trabajo, experiencia de empleado, digitalización de la función de talento, cultura y personas. Licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Dirección de Recursos Humanos por el Instituto de Empresa y Executive Coach por la Escuela Europea de Coaching, experto en gestión de personas y procesos de gestión del cambio en organizaciones. Su actividad profesional desde el año 98 siempre está ligada al área de gestión de personas y talento. Ha liderado estas funciones en entornos locales y multinacionales en diferentes empresas. ALSA, Sandix, que no me olvide ninguna, MERS y ING Direct, por ejemplo. Vale, su blog sobre personas y organizaciones, desde el año 2011, ha sido galardonado en 2 ocasiones como el mejor blog en España sobre talento y gestión de personas. Bienvenido, Andrés. Un placer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me voy a poner de pie por alusiones. Yo iba a hacerlo sentado, pero bueno. Para que vean que yo soy pequeñito. Sí. Mira, bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Suena capabulla, ¿no? Pero yo también he salido de copas muchas veces. O sea, entre todo esto me ha dado tiempo para hacer muchas cositas. Mirad, yo quería contaros en estos 5 minutos, que no sé si voy a consumir, porque creo que también apetece que tengamos esa conversación a 3, una imagen, 2 ideas y una pregunta, ¿vale? Yo no soy capaz de procesar toda la información que he recibido hoy. Me tendréis que mandar las slides y unos resúmenes, la nota de prensa, porque yo no soy capaz. O sea, mis neuronas tienen límites y han sido rebasadas en la primera media hora con muchas de las ideas, ¿no? Yo no voy a hablaros del metaverso porque me van a hacer unas preguntas súper complicadas y no sé responder, así que por ahí no voy a entrar. Yo he aprendido muchas cosas en mi vida y es un privilegio estar cerquita de Jordi, que es un auténtico crack y somos buenos amigos. No estaba preparado, no sabíamos que uno venía el otro. Cuando nos enteramos fue estupendo. Mirad, estamos aquí. Esta personita sois cualquiera de vosotros, porque a veces nos cuesta ubicarnos en qué punto del alambre estamos. Hace un par de años estábamos un poquito más para acá, ¿vale? Un poquito solo, pero ya habíamos salido de ese punto. Esta imagen es una imagen que he tomado prestada de una iniciativa con la que colaboro, que es Future for Work Institute, que es un gabinete que hace y que explora el futuro del trabajo y hacia dónde vamos. Y me parece que es demoledora porque refleja exactamente dónde estamos todos y cada uno de nosotros hoy. En Pamplona, en Valencia, en Guadalajara, que es donde yo soy, en Madrid, en Shanghái y en Londres. Mirad, hace tiempo que salimos de un punto en el que con o sin metaverso, darnos la vuelta para ir hacia atrás es muy arriesgado, porque estamos muy lejos del origen, mantener el equilibrio, que es lo que venimos haciendo, es complicado, y dar la vuelta y girar entraña demasiados riesgos. Así que no nos queda mucho más remedio que seguir caminando hacia adelante, en una dirección en la que desafortunadamente no sabemos cómo es. Y esa es la realidad. Para las pymes o menos pymes
o empresas unipersonales en Pamplona, para las grandes corporaciones, para General Electric, para Telefónica, para McCann World Group, para absolutamente todas las compañías. Y en ese contexto operamos, nos guste o no. En un contexto de ese tipo, hablar del cambio y de la transformación se convierte en una necesidad, donde para mí, y ahí coincidimos Jordi y yo, la tecnología es un vehículo, es un facilitador, es una herramienta que te sirve para ese proceso de cambio y de transformación. Y yo hablo mucho de cambio y de transformación y hablo desde el más absoluto respeto. Yo no he escrito un libro, todavía, ¿vale? Pero una idea que os voy a dar sí que está por ahí escrita, ¿no? Tiene una pequeña arquitectura. Hablo mucho de gestión del cambio, intento hacerlo desde una perspectiva muy tangible y muy realista. Más allá de modelos, que he leído muchos igual que vosotros, intento echar un cable a tierra cuando hablamos de gestión del cambio y de transformación. Mirad, las dos ideas que os decía, esta es la imagen para situaros, las dos ideas. El liderazgo no es una cosa de unos pocos, ¿vale? Voy a hacer la conexión con la idea o la presentación de Jordi. El liderazgo es una cosa que nos compete a todos, independientemente del tamaño de la empresa, de la ubicación de la empresa e independientemente de la estructura o de dónde estemos ubicados dentro de esa estructura organizativa. Es decir, el liderazgo no va de mirar solo en una dirección a ver qué hace esa persona, que es verdad que existen, pero no creo que hemos deformado el concepto de liderazgo y tendemos a mirar solo hacia arriba. Y hay que empezar a mirar alrededor. El liderazgo se expresa de muchas formas, sobre todo cuando hablamos de gestión del cambio y de transformación. Idea 1. Idea 2. Las personas que realmente movilizan el cambio y la transformación son personas de carne y hueso, como esos líderes que decía Jordi, son personas de carne y hueso y son personas que tienen comportamientos que se pueden observar por todos nosotros de manera sostenida en el tiempo, ¿vale? Os voy a dar algunos rasgos de esos comportamientos y luego os termino con la pregunta y nos sentamos ahí a charlar, ¿vale? Son personas que trabajan con convicciones fuertes, ¿vale? No ideales, no utopías, convicciones, no es lo mismo. 2. Son personas normalmente inconformistas. ¿Qué hacen? Se cuestionan las normas, se cuestionan lo preestablecido, se cuestionan por qué siempre hemos hecho esto así. Son personas, por lo tanto, muy curiosas, personas que indagan, que investigan. Suelen incomodar porque cuando nos hacen muchas preguntas, sobre todo a las personas que sostienen el status quo, que cada uno entienda esto como quiera, incomodan, ¿vale? Son personas que les moviliza la acción. Es decir, no son personas testimoniales, son personas que dan ese paso al frente que decía Jordi, que se posicionan, que manifiestan y que son vocales, ¿vale? Son personas estrategas, es decir, normalmente el entorno les fagocita y han tenido que aprender a convivir, camuflarse, si me apuráis, de alguna manera dentro de esos entornos empresariales u organizativos. Y son personas, y sería uno de los últimos rasgos, que hacen tribu. ¿Qué es esto? Esto es que se identifican entre sí, porque identifican sus patrones de comportamiento. Esas personas, que probablemente según os estoy describiendo de una forma tan sutil, seguramente os vienen nombres y apellidos a la cabeza, de gente que habéis conocido en vuestra vida profesional o que tenéis sentados cerquita. Bueno, pues esas personas son los auténticos motores de la gestión del cambio y de transformación. Son los que hacen que esta persona, en forma de empresa, de organización, dé el siguiente paso, ¿vale? Y la pregunta, y me siento, es ¿qué vais a hacer esta tarde o mañana cuando os encontréis en una relación con una persona de este tipo en vuestros contextos organizativos? Yo os la dejo ahí votando y me siento y charlamos. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos? Muchas gracias, Andrés. Y desde luego muy ilustrativo la imagen que ponías, desde luego del momento, de la situación actual que describíamos con esos entornos, ¿no?, los que nos ha tocado vivir y también esos conceptos, ¿no?, de tribus, que también es el paradigma, ¿no?, para entender un poco cómo tiene que ir la gestión de las personas y el liderazgo. Como estrategias, ¿no?, que ya mencionamos al principio, ante este entorno se habla de agilidad, de liderazgo, por supuesto, de innovación, de gestión del cambio, de reestructuración de organizaciones, nuevas formas de trabajo. Veíamos también la parte de gobernanzas, de datos, ¿no?, de información en tiempo real del entorno, de toma de decisiones. Con todo esto, ¿quiénes creéis que son los auténticos líderes de todos estos cambios que tienen que ser necesarios para poder acometer o hacer frente al entorno en el que vivimos?
Bueno, esa era un poco la idea, ¿no? Comentar y conectarlo con la exposición de Jordi. Yo creo que son personas absolutamente normales, que están representadas en cualquier tipología de empresa y de compañía, independientemente del sector y de la ubicación geográfica y del tamaño, y son personas que hay que identificar. Normalmente son personas que corren una suerte un tanto diferente, ¿no? Porque con ese set de comportamientos y de rasgos suelen ser, bueno, tienden a ser señaladas, estigmatizadas o marcadas de alguna manera por las diferentes empresas. No es por nada malo, sino porque todas las empresas de alguna manera les da aversión el cambio. Aunque sepan que es necesario cambiar, les da un poquito o un muchito de vértigo y es plenamente lógico y normal, ¿no? Porque al final estás hablando de cambiar comportamientos. Creo que una de las cosas que más tienen que hacer las empresas y las compañías es identificar quiénes tienen ese patrón de comportamientos y yo no sería más posibilista que esto que voy a decir, reflexionar sobre cuál va a ser la aproximación hacia ese tipo de personas una vez identificadas, sabiendo que son motores de cambio. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, cada compañía tendrá que tener una reflexión a la hora de decir, más allá de implantar modelos, políticas, agilismo, frameworks, marcos, etcétera, y complicar la ecuación hasta el infinito y más allá, hay algo muy humano, muy terrenal, que es identificar qué personas son las que tienen esos rasgos que son capaces de movilizar el cambio y hacer unas reflexiones. Oye, cuando yo me encuentre, que era la pregunta que os hacía, ¿no? Cuando yo me encuentre con una persona de este tipo, independientemente del nivel organizativo en el que pueda estar, ¿qué voy a hacer como empresa con esta situación, ¿no? Te están mandando mensajes en clave que nos tienes intrigadísimos, ¿no? Muchas gracias, Andrés. Jordi, ¿cuál es tu visión al respecto? Mira, yo que trabajo, y además aquí nos acompañan un montón de ellos, ¿no? Yo trabajo mucho con empresas familiares y con pymes, generalmente de más de 200 empleados, pero no en facturación. A lo mejor son empresas que están rozando esa nueva dimensión de la gran empresa y tienen ese reto de saltar a ese abismo y a veces se lo piensan porque el fundador, primera generación, dice, y a mí me merece la pena meterme en este fregado, ¿verdad? Yo voy a internacionalizar. Ya sé que la cosa está mal, pero bueno, el tamaño de España es más o menos decente. Tenemos un país que es demasiado bueno en demasiadas cosas, ¿no? Los finlandeses tienen que reinventarse cada rato y un Nokia que hace ruedas se convierte en un Nokia que hace teléfonos porque hay 6 meses al año que es oscuro y que tienes que pagar nóminas y no sabes de dónde sacar el dinero. En España tenemos una coyuntura país bastante favorable para, sin necesidad de salir demasiado de esa zona de confort o de expandirla, que dirían algunos, ir tirando. Entonces, para mí, el tema del liderazgo en las empresas, en particular en las pymes, tiene 2 retos principales. Uno es el cambio de mentalidad. Estamos en un paradigma nuevo, pero los que estáis liderando las empresas, de repente os han cambiado el escenario muchas veces y decís, ya, pero ¿cómo gestiono yo? Por ejemplo, lo hablábamos esta mañana, 4 generaciones diferentes. A mí hay clientes que me dicen, Jordi, es que yo tengo los generación X y los baby boomers, algunos ya se me han jubilado, pero algunos sigue por aquí, y luego tengo los millennials y los Gen Z. Y claro, yo les ofrezco unas cositas a los otros o incluso le pido a alguno que se quede un par de horas más y se quedan muy a gusto, ¿verdad? Pero es que los millennials y los Gen Z me dicen que no me quedo, que me voy al gimnasio. Y a mí se me enerva, se me hierve la sangre, porque digo, prefiere irse al gimnasio que quedarse aquí a echarme una mano. ¿Vale? Estas cosas pasan. Yo, claro, no os conozco lo suficiente, pero estoy seguro, por las risas que estoy viendo en la sala, que a alguno les pasan estas cosas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Es uno de los primeros hitos que deberíamos abordar. Y eso se soluciona diseñando, y me voy al punto 2, un plan de sucesión que no necesariamente pase por tu familia, porque hay mucha gente que no tiene un plan de sucesión familiar, ¿vale? Y hay muchas pymes que adolecen ahora mismo de tener un buen plan de sucesión. Yo lo que siempre recomiendo es que se trate de identificar, como bien apuntaba Andrés, talento que tenga la capacidad de liderar o que tenga las ganas de liderar o que haya mostrado algún signo dentro de la organización de que, oye, que si le das la oportunidad de que si la caga, con perdonar que sea tan vulgar hablando, pero que si comete un error, que no le vas a cortar la cabeza,
y le vas acompañando y le vas dando un poquito de cariño y le vas dando la oportunidad de que tome decisiones y le enseñas cómo hacerlo, generalmente casi todas las empresas tienen talento en sus plantillas como para que, sin llevar la misma sangre corriendo por las venas, en algún momento podamos apostar por un plan de sucesión con gente de fuera. Y yo creo que yo me he pasado 20 años trabajando en el mundo anglosajón y cuando he vuelto a España en 2015, creo que nos falta mucho de esa confianza en todo aquel que no sea parte de mi familia, especialmente en la empresa pequeña. O parte de mi familia o parte del grupito de cofundadores que, aunque no tengan participaciones, ¿vale?, pero sí que me ayudaron a arrancar ese modelo. Lo veo continuamente en empresas que están rozando ese hito de la gran empresa y lo hablo continuamente con gente a la que ayudo con el mentoring ejecutivo, a fundadores primera generación que están deseando jubilarse, que sus mujeres están deseando que se jubilen y que no encuentran a nadie en su equipo, no acaban de confiar y encima están sufriendo un montón porque están sufriendo, porque nadie les entiende, porque se están jugando su patrimonio y de repente han cambiado esos escenarios en los que ahora mismo no se saben manejar. Creo que va por ahí un poco el cambio de paradigma del liderazgo. Gracias, Jordi. Efectivamente, todo un reto, ¿no? Por un lado, el cambio de la cultura empresarial y, por otro lado, el saber identificar talento, atraerlo y retenerlo, sobre todo. Y, desde luego, lo que mencionabas de las 4, ¿no?, que lo comentamos esta mañana, de esas 4 generaciones, que cada una tiene un pulso diferente y que tenemos que ser conscientes de que cada una tiene una tecla diferente que tocar, nos guste o no, es una realidad y tenemos que gestionar a las personas así. Y dentro de la línea que marcabais, ¿no?, de que efectivamente no solo hay un líder, sino que están todas las personas, pero todos conocemos, ¿no?, a gente realmente con un cariz y un liderazgo diferente, ¿no?, que arrastra, motiva y de alguna forma involucra a todas las personas, ¿no?, dentro de los diferentes barcos que son las empresas, organizaciones. En esta línea, ¿qué pensáis? ¿Existen realmente esos superlíderes o cuál es el papel o cómo se conforman? ¿Cómo surge un líder, ¿no? ¿Qué cualidades debería tener un líder que movilice a toda esa gente, que propicie, ¿no?, que hablabas también, Andrés, ese cambio y ese motor de cambio transformacional, ¿no?, que necesitan todas las entidades? Bueno, yo sí, de los superlíderes que hable más Jordi, ¿no?, que es el que ha desarrollado más la idea. No, pero te la preparo un poco, pero porque creo que el concepto de liderazgo, ¿no?, en sí mismo, o sea, creo que en nuestro imaginario, cuando alguien pronuncia la palabra líder, tiende a forjar una idea de algo semi-inalcanzable o cuasi inalcanzable, que levita sobre el suelo y que le salen rayos de luz por los ojos, ¿no? Algo más cercano al cómic, ¿no? Y creo que el propio concepto de líder se ha deformado con todo lo que hemos vivido, especialmente en los últimos 10 años, ¿no? Y muy acentuado en los últimos 3 o 4 en cuanto a nuevos modelos de organización del trabajo, en necesidad de trabajar con mucha más innovación, de que esa innovación vaya más distribuida, no por nada, sino porque el consumidor, que somos todos los que estamos aquí, hemos cambiado nuestro patrón de consumo de muchos productos y de muchos servicios. Y eso es que ha sido en gran parte gracias a la tecnología como un acelerador, ¿no?, de esa cuarta revolución industrial o la hiperrevolución tecnológica. Entonces, muchos productos y servicios han cambiado y el consumidor ha demandado nuevas formas de consumir productos y servicios. Y eso es lo que justifica el cambio. El cambio no es un capricho, nadie levantamos la mano diciendo denos una pandemia, por favor, un par de añitos aquí bien mal. Nadie quiso que apareciera el smartphone, ¿no?, ultra evolucionado, pasó y nos toca acompañar esa situación. Como diría mi hija, fin. Fin, ¿no? Eso es un hecho descriptivo, objetivo que nos toca a todos. Y a partir de ahí, en ese caldo de cultivo donde todo cambia y cambia tan rápido, porque no es que el cambio sea nuevo, el cambio ha sido siempre y ha existido siempre. El problema o el reto es que ahora el cambio es exponencialmente mucho más rápido que hace 15 o 20 años. Y ahí, por eso decía cuando hacía esa pequeña intro, aquí tiene que arrimar el hombro todo el mundo en términos de leadership, ¿vale? Y eso hace que el concepto de liderazgo haya que darle una vuelta y haya que entenderlo como el de una persona que da un paso al frente, no necesariamente porque ocupe el puesto de CEO o de director general o se siente en un órgano de gestión llamado comité de dirección o comité ejecutivo, sino porque tiene una responsabilidad
a la hora de movilizar el cambio en un territorio más terrenal, más cercano, más de un equipo de trabajo, más de un grupo. Y además hay que quitarle también la pegatina de que el liderazgo es para siempre. Yo creo que el liderazgo se ha eventualizado, este tipo de liderazgo, ¿no?, mucho más distribuido, donde una persona puede ejercer un papel relevante en un momento concreto, durante un proyecto concreto, y puede dar un paso al lado y dejar que otra persona dé otro paso al frente para que tenga esa continuidad, ¿no? Y eso es algo muy diferente de esa idea del líder supremo, y eso no significa que no haya líderes visionarios. O sea, creo que conviven todos los planos dentro de nuestra realidad. Es decir, antes mirábamos solamente una figura de líder X, y ahora creo que hay que mirar a esa figura con otros matices, ¿no?, y con un pantone de colores mucho más versátil que el que teníamos hace 15 o 20 años. Sí, coincido bastante. Yo, un poco respondiendo a la pregunta, y luego lo abro como en dos puntos principales, pero creo que a mí me gusta hablar de un concepto que es el concepto láser. Yo siempre digo que los líderes hacen tres cosas. La primera es liderarse a sí mismos, la segunda es liderar personas y la tercera, con esos dos primeros elementos, hacen que las organizaciones produzcan resultados. Y entonces, cuando tú lideras a ti mismo, tus emociones y eres capaz de gestionarte bien, vas a convertirte en un ejemplo para otras personas y seguramente vas a ser una influencia positiva para ellos. Y cuando todo eso se da, esas dos variables producen un producto en esa ecuación que es un resultado positivo de la organización. Entonces, ese efecto no se produce si los tres liderazgos no convergen. Por eso le llamo efecto láser, porque es como poner a tres focos apuntando al mismo punto. ¿Y cuál es ese punto? Pues que le pasen cosas buenas a todos los que trabajan en esa organización. Es decir, al final, ¿por qué surgen los conflictos entre empresarios y trabajadores? Pues porque el trabajador considera que gracias a su trabajo el empresario se está enriqueciendo y el empresario considera que, bueno, que está dando trabajo y que se le tendría que ayudar sobre todo a superar ese reto. Y yo creo que efectivamente nos falta esa inteligencia emocional, una para conocernos mejor a nosotros mismos en los dos lados de esa mesa de diálogo, ¿vale? Por otra parte, nos falta la inteligencia emocional para empatizar con lo que están sintiendo las otras personas, ya sea yo un profesional, entender qué le está pasando al propietario de mi empresa o no. Y por último, para entender que si producimos un resultado positivo, nos vamos a beneficiar a ambas partes. Cuando una empresa genera riqueza, esa riqueza revierte en la sociedad, es inevitable. Otra cuestión es que la empresa no genere riqueza o la riqueza que genere no se reinvierta y se dedique a generar bienestar, etc. Eso lo llevo al segundo concepto. Para mí, liderar tiene que ver con lograr tres o sustentar tres pilares. Desde el punto de vista de la ética, se habla de las 3 Ps, ahora las 5 con los ODS, pero se habla de People, Planet and Profit. Entonces, generalmente en el mundo empresarial, y aquí es donde viene el gran reto, durante muchas décadas se nos ha inculcado el paradigma de que la empresa tiene que ganar dinero antes que nada. Y esto no es falso. Lo que pasa es que el ganar dinero es, de nuevo, el producto de una ecuación de dos variables donde las personas son seguramente el multiplicador y es lo que hace que al final ese producto sea mayor o menor. Si tú multiplicas por 0, ¿cuál es el resultado? 0. Entonces, si en tu ecuación organización-personas te importa 0, tu resultado va a tender a 0 o va a ser 0. Inevitablemente. Y muchas empresas yo creo que tienen ese difícil reto por delante de nuevo, ya no solo entender más y mejor las nuevas generaciones y sus necesidades, sino entender que se tiene que producir un diálogo interno en el que el líder ya no tenga por qué ser el fundador, en el que se produzca un efecto algarrobo, en el que cuando el líder deja caer sus semillas, esas semillas tienen la capacidad, de nuevo, lleven su ADN en vena o no, de crecer tan o más fuerte de lo que creció el líder original. Y yo, si de algo creo que carecemos actualmente y deberíamos de tratar de invertir en ese sentido, es en el que se construyan relaciones basadas en la confianza. Andrés ha mencionado el concepto tribu. Yo hablo mucho del liderazgo tribal.
¿En una tribu creéis que se puede sobrevivir si cada uno de los miembros de la tribu no sabe cuál es su función? Si el que tiene que ir a buscar agua no sabe que su función es ir a buscar agua, ¿qué le pasa a esa tribu? Que se mueren de sed, ¿verdad? Y el chamán tiene que hacer de chamán, porque cuando alguien se pone enfermo, pues tienen que acudir al chamán, ¿verdad? O cuando hay un matrimonio. Y los que tienen que salir a cazar saben que tienen que salir a cazar. Y las tribus han sobrevivido durante miles de años sin tecnología, ¿eh? Todavía lo hacen hoy en día muchas, porque lo importante de una organización no son las herramientas, son las personas que las conforman. Pero esas personas tienen que sentirse parte de esa organización, tienen que entender cuál es su función y cuando lo hacen bien hay que reconocérselo. Cuando tú haces eso, cuando generas esos entornos, generalmente suele pasar que algunas de esas personas, cuando llega el momento, cuando el chamán enferma y muere, o cuando el líder o lideresa de esa tribu fallece, dan un paso adelante y dicen, ahora me corresponde a mí liderar, ¿vale? Entonces yo, un poco por resumir, creo que esa es la nueva vertiente del liderazgo, tiene que ir por ahí, por un liderazgo orgánico, en una organización más plana, menos vertical y sobre todo donde cualquiera de las personas, independientemente de que formen parte de la familia del fundador o no, en el caso de las pymes familiares, en algún momento sienta que si da un paso adelante va a tener la capacidad de influenciar el futuro de esa empresa. Creo que va por ahí. Gracias, Jordi. Muy interesante que, desde luego, el liderazgo es importante, pero igualmente importante, ¿no?, es el trabajo en equipo, ¿no? Hablas de las tribus y los diferentes roles y la aportación que hacen. Hablas también de People, Profit, Planet, ¿no?, que es un poco las 3 Ps, que es verdad que se pueden ampliar más, pero realmente ese cambio, ¿no?, de visión de paradigma, donde antes lo importante era el beneficio y donde ahora la sociedad se va transformando y se quiere más por parte de las empresas. Ya no se busca solo maximizar beneficios, sino que las personas estén en el centro, ¿no? Y cuando hablamos de personas, no solo el cliente, también el empleado, ¿no? Y yo creo que es un buen apunte y también el impacto que hagas a nivel general, ¿no? Por eso hablábamos de planeta. Y yo aprovecho igual, ¿no?, que hay un tema que nos preocupa bastante a todos y además vosotros como expertos creo que quizás nos podéis dar algunas claves. Y mencionaba antes, ¿no?, o sea, con Andrés, la importancia de identificar ese talento, pero también cómo atraemos y retenemos hoy en día el talento en las personas y tenemos que competir, ¿no? Veíamos antes con la otra empresa, decían, no, es que nosotros tenemos que competir con otras grandes compañías, pero es que ahora mismo todo el mundo estamos compitiendo unos con otros. O sea, ¿qué tipo de claves nos podéis dar, ¿no?, para atraer y retener el talento en estos días, contando que vivimos con esas 4 generaciones y que cada una tiene unas vivencias y una actitud diferente también hacia el trabajo? Bueno, pues yo voy a empezar diciendo que no me gusta la palabra retener, que no me ha gustado nunca, porque creo que el talento no se puede retener por definición. No he vivido en 25 años de carrera profesional ningún proceso implantado por mí mismo que haya sido capaz de retener el talento, ¿vale? Os hablo con absoluta honestidad y transparencia. Creo que habría que darle una vuelta también al concepto de talento, que a mí me genera mucho respeto, ¿no? Porque creo que el talento es, yo lo defino como esas capacidades excepcionales que cada persona tiene en promedio con respecto a una muestra, ¿vale? Es decir, entonces depende de en qué muestra estés, tus capacidades pueden destacar o no, ¿vale? Y el contexto y las personas que te rodean son detonadores o detractores de tus capacidades. Es decir, todos seguramente habéis visto gente con mucho talento que en un contexto determinado o incluso en un momento determinado dentro del contexto adecuado no ha estado, digamos, desarrollando de manera óptima esas capacidades. Y al revés, cuando mueves a esta persona le colocas en otro contexto, con otras personas cerca, con un responsable, un manager. El término jefe yo ya lo he quitado del vocabulario, ¿no? Pero con una persona que vela por él, seguramente eso se multiplica, ¿no? Entonces, tratar al talento de manera aislada creo que es un error mayúsculo. El talento hay que tratarlo dentro de un ecosistema donde hay muchas variables que le afectan directamente, insisto, a esas capacidades que cualquier persona puede tener por encima de la media. Y entonces, cuando gestionas talento, no puedes mirar solo a la persona de manera aislada, tienes que mirar cómo va a interaccionar esa persona en ese contexto, con qué tipo de función, qué tipo de conocimientos tiene o requiere para que todo eso estalle, ¿no?, y explote. Y el reto hoy
pero que era hace 10 años exactamente el mismo y que sospecho será dentro de 10 años cuando todos estemos metaverseados, ¿vale? Y interaccionemos con nuestros varios avatares. Yo tengo el mío ya preparado, que ya me conoceréis por el mundo virtual. Es entender que tienes que crear condiciones para que una persona con esas características decida quedarse. Es decir, ese es el matiz. El matiz, hay que evolucionar la idea de la retención hacia la idea de son 4 generaciones, Dios quiera que no sean 5, porque eso significará que nos jubilaremos a los 90, entonces entrará otra y los baby boomers y los Excel seguiremos ahí por los siglos de los siglos hasta el año 2050, pero en promedio serán 4 más o menos, como decía Jordi, ¿no? Y esa es la dificultad y es el reto. Cómo una organización con unos rasgos particulares, con una cultura que es la que forma, a la que le dan forma a todas las personas que habitan en esa organización, cómo es capaz de crear condiciones lo suficientemente diversas como para que una persona de 46 años con 2 niños en edad escolar tenga los estímulos como para querer quedarse, igual que una persona de 24 años que empieza a dar sus primeros pasos en esto que llamamos mundo laboral o mercado laboral, decida quedarse. Y otro matiz importante relacionado con ese funambulista, ¿no? Los ciclos del talento, los ciclos de la gestión del talento se han acortado. Hace 30 años nos formaban, da igual si era una formación profesional o una formación universitaria, con la idea de que ese conocimiento lo ibas a estirar como un chicle hasta el final de tus días profesionales, ¿vale? Y hoy en día, desde hace ya una temporadita larga, la obsolescencia de lo que aprendemos es cada vez mayor. Es decir, lo que yo aprendo me dura cada vez menos para generar valor en un contexto llamado mercado. Y eso significa que los ciclos con los que las empresas miramos al talento necesariamente tienen que ser más cortos. Es decir, yo prefiero, entre comillas, ¿vale? Y todo esto es muy relativo y daría para 36 mesas como esta, ¿no? O no mesas como esta. Prefiero tener una persona que quiere estar durante 24 meses al 200% antes que tener una persona porque mis ciclos de talento requieren que vaya a estar 10 años, pero que del 200% va progresivamente bajando hasta que se queda en el 48%. ¿Vale? Entonces yo, pensando en la rentabilidad, en el ROI, en cómo optimizo a esa capacidad que tiene esa persona, prefiero crear unas condiciones adecuadas y que voluntariamente decida estar al 200% dando eso que sabe hacer mejor que nadie y que tiene esas capacidades, aceptando que probablemente ese ciclo va a durarme 2 años, 3 años. El otro día leí una estadística que decía que las personas que llegan al mundo laboral actualmente, el promedio de compañías en el que van a estar van a ser de unas 12 o 14, ¿vale? 12 o 14 compañías. Si miramos cualquiera de nosotros, al menos de esta condición Exer, ¿no? Aunque estemos atrapados en el cuerpo millennial, pero somos Exer, no hemos llegado a 10, ninguno, estadísticamente estoy convencido. Sin embargo, las personas que llegan ahora, entre 12 y 14, esa es una estadística de hoy, del año 2021-22. Probablemente dentro de 5 años estamos hablando de 16, o mezclándolo freelance con tal, ¿no? Entonces, para mí el consejo es, oye, no os esforcéis tanto en retener como en revisar con qué frecuencia hacéis la comida, ¿vale? Quién gana el concurso de tortillas, porque esas son generar condiciones adecuadas para que la gente se quiera quedar. Gracias, Andrés. Sí, yo creo que hay, en base a mi experiencia, a la observación y a un buen número de estudios que y se vienen publicando por parte de algunas universidades norteamericanas que están con muchas ganas de entender cómo fidelizar talento. Yo diría que hay una parte que es el proceso de contratación, que en España no lo hacemos del todo bien y hay que entonar el mea culpa, porque contratamos en base a 3 criterios. El 99% de las empresas contratamos y contratáis en base a, en primer lugar, que tenga el currículum que busco. En segundo lugar, que si es posible venga ya formado o formada, que haya hecho el trabajo antes. Y en tercer lugar, que me encaje en mis presupuestos, es decir, que acepte cobrar el salario que yo propongo. Y nos olvidamos completamente de otro tipo de encajes, como el cultural, que es importante si queremos desarrollar ese liderazgo orgánico del que hablábamos y que la gente se quede. En segundo lugar, diré que hay
3 elementos comunes que ya seas millennial, centennial, cuatricentennial, como le quieras llamar, o seas, como yo, alguien de 50 años y que le han educado en la cultura del esfuerzo, como a casi todos los que estamos aquí, ¿verdad? Pues hay 3 cosas que hacen que tú te quedes en un entorno de trabajo. Y esto yo lo he experimentado en primera persona y luego todos esos informes de los que os hablo y esos estudios lo validan. Y esas 3 cosas son, en primer lugar, que tú te sientas capacitado para hacer tu trabajo. Es decir, que tú hagas tu trabajo y digas, joder, pues, oye, lo hago bien. Me siento cómodo haciéndolo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso te genera el punto 2. Y el punto 2 es que en algún momento te van a reconocer cuando eres bueno haciendo algo o buena haciendo algo, alguien te va a reconocer por ello. Y ese reconocimiento va a hacer que tú llegues a casa por la noche y aunque hayas hecho una hora de más, le digas a tu mujer o a tu marido o a tus hijos, oye, pues el papá o la mamá lo está haciendo bien, porque me han reconocido, porque me han dicho, porque mis compañeros, esta parte de la tribu, ¿no?, el que viene con el agua, los compis le dicen, oye, gracias a que tú traes el agua, aquí bebemos todos, ¿no? Y gracias a que otro cuida de los niños cuando los demás salen a cazar o a defendernos de otra tribu, ¿no? Entonces, tú te empiezas a sentir reconocido y eso hace que te sientas mejor. Entonces, punto 1, soy capaz de hacer mi trabajo, lo hago bien. Punto 2, eso me lleva al reconocimiento. Y punto 3, es el más importante de todos y es el que nos está costando más a los que tenemos empresas, pero la mentalidad todavía no ha evolucionado, es que eso debería llevar a la autonomía. Debería llevar a la autonomía en el sentido de que no deberíamos de estar persiguiendo a la gente para que haga su trabajo. No deberíamos estar preocupados de si teletrabajan o no teletrabajan. Porque cuando la gente se siente capaz de hacer bien lo que hace y se siente reconocido y llega a su casa y se lo cuenta a su familia, aunque esté en su casa teletrabajando con sus niños dando vueltas por allí, trabaja igual o mejor que cuando estás soplándole en la oreja. Entonces, punto 1, capacidad. Punto 2, reconocimiento. Punto 3, autonomía. Darle a cualquier empleado de vuestras plantillas esos 3 elementos y es altamente probable que no se quiera ir a ningún sitio. Esa es la lectura que yo saco. Gracias, Jordi. Oye, pues muy interesante también lo que hablaba Andrés, ¿no?, de esos ciclos de talento que así a priori preocupan porque tenemos que aprender a cambiar, ¿no?, toda la cultura empresarial y todas las metodologías y procesos para adaptarnos a la realidad que es hoy. Y desde luego también lo que comentabas, Jordi, de la importancia, no solo de la capacitación, sino también de las soft skills, ¿no?, y esa autonomía, capacidad y la importancia también del reconocimiento. Absolutamente. Vale, entramos ahora en el turno de preguntas. Vamos a dar paso en primer lugar a las personas que estáis aquí entre el público presencial y luego pasaremos a los que estáis en remoto. Hola. Bueno, yo tengo la suerte de conocer el proceso creativo y de generación de ideas en Macan, que es espectacular. Entonces entiendo que en organizaciones como la vuestra, en la que los perfiles tractores son tan creativos, quizá resulta más fácil el liderazgo sobre proyectos, ¿no? Pero en otro tipo de organizaciones donde no hay tanta creatividad, ¿qué otros factores destacarías? Fíjate, yo no sé, llevo poco tiempo en la compañía, pero no sé si es algo que facilita o que dificulta la gestión, porque los rasgos de las personas creativas te empujan a definir una cultura organizativa muy particular, ¿vale? Donde efectivamente, y ese es tu motor de generación de valor cuando diseñas un proceso creativo para un cliente, digamos que es el rasgo del ADN que más predomina o que más compartido es por toda la compañía, ¿no? Y eso hace que organizativa y culturalmente tengas que tener una compañía necesariamente muy flexible, con pocas rigideces, pero es una multinacional, por lo tanto tienes tus monolitos y tus marcos y tus políticas, ¿no?, que te vienen definidas desde Nueva York o desde Londres o desde Madrid, y tienes que saber conjugar cómo relajas de alguna manera eso que es necesario, ¿no? Como ahí tienes que hacer tu curso de compliance, porque lo tienes que hacer y punto, porque lo dice tu grupo matriz, con la necesidad de que mayoritariamente tienes una organización donde hay rasgos que hacen que la cultura sea más maleable a la fuerza.
¿vale? Entonces, no sé yo si es un punto y tal, pero vamos. Como he estado en otro tipo de compañías con sectores muy diferentes, desde servicios financieros pasando por transporte y logística, yo creo que no es algo exclusivo de compañías que a lo mejor estén dominadas por la creatividad como un rasgo. Yo creo que la creatividad está presente en cualquier empresa, es verdad que no todas las empresas usan la creatividad para la entrega o la construcción de valor, pero sí la hacen para otro tipo de procesos, ¿no? Es decir, para mí la innovación está asociada a la creatividad. O sea, no puedo disociar ese binomio donde una empresa innova porque se plantea las cosas. O sea, la gente al final que innova tiene tasas de curiosidad elevadas. Es decir, la curiosidad es el motor de arranque, ¿no?, de la innovación. Si no, no podrías explorar qué sucede ahí fuera, ¿no?, o generar esa información para mejorar el proceso. Entonces, yo creo que utilizar a lo mejor el concepto industria o el sector para decir, bueno, yo creo que se puede y se debe hacer en cualquier territorio, independientemente de que la creatividad sea a veces un facilitador para algunas cosas y en otras ocasiones sea un elemento que te pone retos constantemente para ver cómo haces una cosa y cómo haces otra. Y otra cosilla, puesto que... Funciona. Vale, otra cosa, puesto que estamos en CEN Digital, estamos hablando del talento, del liderazgo imperfecto, de este liderazgo más disruptivo. ¿Qué importancia creéis que tiene la aplicación de herramientas digitales que introduzcan metodologías ágiles, por ejemplo, de gestión tanto para proyectos como para la propia organización de la empresa? ¿Os parece que aportan? ¿No? Sí. Mira, yo, hilándolo con la anterior, yo discrepo, porque de vez en cuando hay que discrepar también, y más con Andrés, porque si no parecemos clones. Entonces, estamos muy alineados en muchas cosas. Discrepo de que la creatividad es intrínseca a cualquier empresa o se da en cualquier empresa. Yo creo que la creatividad tiene que ver mucho con culturas donde no hay miedo, porque la creatividad necesita del aprendizaje humano, que es prueba-error, es el método de aprendizaje natural. Y en aquellas culturas del miedo, donde si tú cometes un error te castigan o te penalizan o te pueden poner en la calle, te vuelves poco creativo. Porque dices, no me voy a poner creativo, no sea que acabe con el finiquito el viernes por la tarde. Entonces, ahí creo que hay un componente de correlación directa entre culturas donde se permite que la gente se pueda equivocar y culturas donde no. Y esto me lleva a tu pregunta, a tu siguiente pregunta, ¿no? Es que creo que la tecnología juega un papel fundamental en desarrollar entornos donde poder cometer errores sin que haya coste para la empresa. Entonces, yo a lo largo del libro y y esta mañana lo hablaba con Peter, me parece maravilloso el metaverso, o llamarle Pepe, si queréis, porque he visto que había algo de discrepancia en la denominación. Vamos a llamarle Pepe, me parece maravilloso, porque Pepe nos permite que un bombero de Santa Mónica, antes de salir por primera vez en un camión de la brigada de incendios a apagar un fuego donde hay vidas en riesgo, pueda practicar en un entorno virtual. Casos más sencillos son los de Kentucky Fried Chicken, que ha diseñado un entorno virtual. Llámale de nuevo como quieras, Manolo esta vez. El entorno Manolo te permite entrar en una cocina y cocinar hamburguesas o chicken fingers y si te quemas no pasa nada, ¿no? Entonces puedes coger a gente que nunca ha cocinado en un Kentucky y ponerlos en esos entornos y hacer que cualquier error no tenga un penalti ni económico ni físico para la integridad de esa persona. Y en ese sentido la tecnología me parece maravillosa. Creo que en el campo de la educación es seguramente donde más alegrías nos va a dar, al menos en el mundo empresa, en el corto plazo. En el medio o largo plazo no me aventuraría a hacer vamos a decir, una profecía de para dónde va a ir o cuánto nos va a ayudar, pero en el mundo de educación y formación, yo de hecho que me dedico a la formación de empresas, estoy ya explorando con varios proveedores, con varios partners tecnológicos, escape rooms donde, por ejemplo, desarrollar la confianza del equipo o ya... Vamos a dar un paso más allá de lo que eran los típicos cuestionarios de respóndeme a este roleplay o tal, ¿no? Y en ese sentido creo que la tecnología pues, es fundamental.
Yo no quiero dejar de responderte cuando haces referencia a la agilidad, ¿no? Como marco. Yo he tenido la suerte de poder vivir una implantación de un marco ágil y la metodología al completo durante casi 5 años en ING, en el banco. En Macan también trabajamos con células multifuncionales, con personas que son del departamento creativo, con personas que son de otras áreas de la organización, de gestión de cuentas, etcétera, etcétera. Y estamos construyendo equipos multifuncionales. No hay que mirar solamente, a lo mejor, a la experiencia de los bancos o de los grandes bancos que se han puesto de moda porque en los últimos años se han aplicado agilidad. Nuestra recomendación, cada vez que alguna compañía venía a interesarse, como habíamos hecho, era: esto es un marco que revisa sobre todo mentalidades, mindset. No incorpores nada de tecnología hasta que no hayas revisado tu mindset colectivo y estés dispuesto a dar un paso al frente, adoptando una serie de comportamientos colectivamente aprobados, ¿vale? Si no haces eso, puedes tener a Pepe, a Pepa, a Metapepe o a quien quieras. El riesgo de fracaso está garantizado, porque primero tienes que resquebrajar formas de entender la relación con otros, que es a lo que te va a llevar ese marco de agilidad, ¿vale? A aceptar roles, a despegarte de tu puesto y aceptar que tu interacción con otros adopta otra forma, y no un día, todos los días. Y eso es tocar material altamente inflamable en cualquier persona, que es dejas de ser o de comportarte como te has venido comportando, por cierto, como nos han educado. Es decir, en los modelos de gestión y de management nos han dicho hacerlo así y ahora no, así no lo hagáis. Hombre, si lleváis 30 años diciendo que hagamos así, a mí poneros de acuerdo, ¿no? Pero efectivamente necesitas esos nuevos marcos. La tecnología, o sea, tú no puedes gestionar un backlog, ¿vale? Una carga, una lista de tareas, y puedes utilizar mucha tecnología, pero si no eres capaz de gestionar ese backlog en el mundo que conocemos y que tocamos, es mejor que primero te lo trabajes ahí, que revises cómo son esos planteamientos y esa cultura, y luego des el paso al frente para incorporar la tecnología y facilitar todo el proceso de la agilidad. Muchas gracias. Creo que ya estamos fuera de tiempo, ya son las 2. Y hay hambre ya, ¿eh? Muchísimas gracias, Jordi, Andrés, nuestros ponentes de este último bloque. Y, por favor, si queréis dar la opinión, es muy rápido, muy facilito, escanear el código QR. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a vosotros.